Padre Santo, venimos ante ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y quisiéramos darte las gracias por tu amor, por tu bondad para con nosotros. Pensamos en el hecho que la obra del Señor Jesucristo se inició en la cruz de Calvario en cuestión de la salvación y hemos sido salvados de nuestros pecados y hemos sido libertados de una eternidad sin Dios y nos hemos sido puestos en la familia de Dios y hemos sido adoptados a tu familia. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, dice el escritor de los Efesios, y hemos sido sellados con el Espíritu Santo y tantas promesas. Pero Padre, pensamos en el hecho que aún seguimos en este mundo y aún somos capaces de pecar y deshonrar a nuestro Dios. Y Padre, pedimos que nos ayude a entender tu palabra y no solamente entenderla, pero ponerla a la práctica en nuestras vidas. Pensamos en lo que se ha escuchado ya en esta conferencia, pensamos en lo que se ha de escuchar aún. Pedimos tu bendición sobre tu palabra. Pedimos por los hermanos, cada uno que abrirá tu palabra, que le des ayuda, que conocen del poder del Espíritu Santo en la explicación y la enseñanza de tu palabra. Te damos las gracias pidiendo tu ayuda y bendición en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, quisiera seguir un poquito más con la tema que estuvimos viendo hoy en la mañana en cuestión de las batallas en la vida del creyente. Hay sin duda algunos tal vez que estuvieron en la mañana que no están ahora en la tarde y puede ser que haya otros que no estuvieron en la mañana y que están ahora en la tarde. Y queremos darte las gracias por haber asistido, por haber venido a escuchar un rato la palabra de Dios. Vamos a leer, por favor, en el libro de Efesios de nuevo, donde leímos en la mañana, Efesios capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 11. Efesios y el capítulo 6 y el versículo 11. Efesios capítulo 6 y el versículo 11 inicia de hablar de la armadura del Señor o de Dios. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados con los pies con el apresto del evangelio, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, hay unos pasajes más que vamos a ver más adelantito en cuestión de la tema, pero hoy en la mañana estuvimos viendo la batalla en las Escrituras, en 2 de Crónicas, capítulo 20, el versículo 1 al 13, vimos lo que hizo Josafat, el rey Josafat en Judá. Vimos en el capítulo 19 cómo había restaurado orden en la tierra de Judá, entre todas las ciudades, y él había designado jueces en su tierra, en las ciudades, para que ellos juzgaran el pueblo de Dios. Y él ordenó que los jueces juzgaran conforme a la palabra de Dios, no conforme a los deseos del hombre, sino conforme a la palabra de Dios y conforme los mandamientos de Moisés. Y vemos que este rey Josafat, aunque había fallado en el Señor
en el capítulo 18, él falló el Señor y la verdad, él apoyó el enemigo de Dios en sus obras, pero ya después de haber sido o haber recibido un consejo o una reprensión, podríamos decir, del profeta, él cambió su acción, cambió su opinión, se humilló ante Dios y ya puso en orden su reino. Y más adelante, en el capítulo 20, vimos cómo llegó el enemigo contra él, Moab y Amón, llegaron contra Josafat y la verdad llegaron con una ejército tremendo, enorme. Era 100% imposible que él ganara contra ellos y él tuvo temor. Vimos eso en Crónica 20, que Josafat, el rey, tuvo temor y la verdad tenía miedo, pero dice ahí que él se humilló ante Dios. Entonces vimos algo de lo que es una batalla en la vida del creyente. Nosotros hablamos en la mañana acerca del hecho que uno tiene batallas con otras diferentes, distintas cosas. A veces batallamos con una relación, a veces batallamos con la codicia, a veces batallamos con el amor a la fama, a veces eso es algo que llama mucho la atención. A veces batallamos con el deseo de ser reconocido por alguno o por otros, por nuestras obras y por lo que hacemos. Yo pienso en el profeta Jeremías y qué triste hubiera sido ser el profeta en aquellos días. Fue muy, muy menospreciado ese profeta. Pero a veces el creyente puede tener una batalla entre sí porque está deseando el reconocimiento personal. Tal vez uno tiene la batalla contra el amor al dinero. Vemos eso también en las escrituras, que el amor al dinero puede ser una trampa en la vida del creyente. Tenemos que cuidarnos ahí. Puede ser que uno tiene una batalla contra el enojo, los deseos de la carne, la autocompasión. Son muchas cosas que surgen en la vida del creyente donde encontramos batallas. Ahora, lo que no hemos mencionado aquí son batallas también que llegan nomás así, que tal vez no son batallas que salen de uno. Muchas de esas listas que hice mención ahí ahorita tienen que ver con los deseos de la carne, tienen que ver con algo que procede de mí, que no es del Señor, pero nos pueden llegar también batallas que nosotros no las pedimos, simplemente nos llegan. Justo antes de esta reunión, como a las 2:30 de la tarde hoy, aquí en la computadora, mientras estaba pensando en el mensaje, me gusta volver a pensar en cómo Dios nos ha librado. Y me llegó a la mente mi hijo. Ustedes son muchos de ustedes que han sabido de nuestro hijo. En el año 2014 fue diagnosticado con cáncer, tenía leucemia, y eso fue para nosotros un tiempo demasiado difícil. Entonces yo abrí mis fotos que tenía ahí de la familia, y abrí las fotos y busqué la fecha y empecé a ver las fotos de mi hijo, cómo era de enfermo y cómo no podía caminar y cómo estaba hospitalizado y cómo estaba conectado con un sinfín de cables y inyecciones y sabe que lo tenían conectado a él. Y ese tiempo en nuestras vidas era una batalla demasiado fuerte. Era una batalla que en el momento uno a veces no entendía ni el por qué. Escuchamos al hermano Sean hoy en la mañana en cuestión del profeta Habacuc, que él preguntaba a Dios. Si yo me acuerdo, durante ese tiempo yo también preguntaba a Dios. Si yo hacía preguntas y hacía la pregunta, ¿por qué es que me está pasando a mí? ¿Por qué es que nosotros intentamos sentir y servir al Señor en su obra, en su maíz, en sus campos, y entregar el mensaje del evangelio al inconverso, a predicar la verdad de la palabra de Dios, y luego eso me pasa? Y yo tenía esa pregunta en mi corazón, y era una batalla en nuestras vidas, pero esa batalla nos llegó. Pero es interesante ver que el Señor nunca permite que llegue una batalla a la vida del creyente sin darle
la fortaleza, el poder de sobrepasar, de sobrevivir, de aguantar la batalla, de ganar la batalla contra él. Entonces, tenemos batallas en la vida. Pueden ser batallas conectadas a escuchamos de nuestro hermano Saywern, el deseo no controlado, pues, de la carne. Entonces, puede ser que hay batallas en nuestras vidas que son causadas por nuestras propias concupiscencias. Puede ser que hay batallas que nos llegan a la vida que nomás nos llegan y llegan de sorpresa y no tenemos. Hay algunos de nosotros que no hemos tenido trabajo a causa de ese coronavirus que hay ahorita, y son batallas, son luchas que llegan a la vida del creyente y son verdades, son hechos que llegan. Y la pregunta hoy, la pregunta en mi mente, lo que quiero compartir es, ¿por qué es que llegan estas batallas? Ya sabemos que existen, ya sabemos que hay batallas. La batalla es en sí dos fuerzas que están peleando contra sí, uno peleando contra el otro. Y sabemos que dentro de nosotros aún hay pecado, y sabemos que dentro de nosotros, según Efesios capítulo 1, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que sabemos que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero también tenemos la posibilidad de pecar. También tenemos esa posibilidad en nuestras vidas. Entonces sabemos que esa batalla en sí está dentro del creyente, pero también aparte de eso tenemos al hecho que nos llegan pruebas o nos llegan batallas, uno podría llamarlo batallas, nos llegan pruebas a nuestras vidas, y ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo va a responder usted? ¿Cómo va a responder a la batalla cuando te llega? Pues la primera cosa que quiero notar es, ¿para qué es la batalla? ¿Qué es el propósito de la batalla? ¿Qué es el propósito del hecho que parece que en la vida del creyente siempre habrá pelea, siempre habrá batalla hasta la venida del Señor Jesucristo? Entonces nosotros podríamos volver al Antiguo Testamento, a Éxodo capítulo 14, y ahí vamos a ver en Éxodo que el pueblo de Israel había estado en Egipto, y podríamos ver que el pueblo de Israel estaba ahí y Dios les quiso sacar de Egipto, Dios les quiso sacar de ese lugar de servidumbre, pero es interesante ver que era medio tranquila la vida. Ellos vivían en la tierra de Gozán, y ellos tenían sus animales, tenían sus vacas, tenían sus cosas, pero parece que cuando llega Moisés, va de mal a peor la situación. Imagínense siendo uno de ellos en esos días, que están trabajando en los campos, que está trabajando en las ladrilleras del rey, del faraón. Imagina, ahí llega Moisés y va de mal a peor la situación, y uno está pensando, ¿cómo es que eso puede ser de Dios? Si yo iba más o menos, aguantaba la vida, y ahora de repente llega ese Moisés que dice ser de Dios, que hace milagros, que nos está diciendo que quiere cosas buenas para nosotros, pero ahora está saliendo mal. Entonces yo me pregunto, ¿por qué es que a veces en nuestras vidas llegan batallas y ¿para qué son? ¿Para qué sirven? ¿Qué va a ser en su vida la batalla? ¿Qué serán? ¿Para qué son los resultados? ¿Para qué es la batalla? Lo que he disfrutado desde las Escrituras es que la batalla en la vida del creyente es para hacer una cercanía. Primeramente es para generar un conocimiento del Señor. Para generar un conocimiento del Señor. Es interesante, si nosotros volvamos a Éxodo capítulo 14, vamos a dar cuenta que cuando el pueblo había salido ya de Egipto, ya habían salido y están saliendo, yendo rumbo a la tierra prometida, y llegan a este rincón, a esta rincón donde hay un monte a su lado izquierda, hay un mar a su lado derecha, y no pueden salir. Y el pueblo de Israel ahí están en esa esquina y no pueden salir, y ya están escuchando que está llegando los ejércitos del faraón, y tienen miedo y tienen preocupación, y se ve el pueblo de Dios en esta situación. Y hay algunos tal vez que están pensando, ¿por qué? Hay otros que están pensando, ¿por qué nos subiste a ese lugar nomás para que muramos? Hay otros tal vez que están pensando 1000 veces,
Era mejor cuando estuvimos en Egipto. Hay otros tal vez que están pensando, veremos lo que Dios va a hacer. Pero el propósito de eso en cuanto a la nación de Israel era de que Israel conociera el poder de Dios. Él deseaba que conociera el poder y el conocimiento y el omnisciencia de Dios. Y usted sabe la historia. Ellos cruzan el Mar Rojo. Vemos que cuando Faraón llega con su ejército, él junto con su ejército muera. Ellos se ahogan ahí en el Mar Rojo. ¿Y qué hace el pueblo de Israel? Dos cosas sucedieron por causa de esa batalla. La batalla era entre el enemigo y entre Dios en sí. Entre el enemigo y el pueblo de Dios. ¿Y quién peleó la batalla? El pueblo no. Ellos no se levantaron armas contra el ejército. Ellos se encomendaron sus vidas, sus familias, iba a decir su chiquillero, sus niños, su familia, los pequeños, encomendaron al Señor, a la palabra del Señor. Dios dijo, crucen el Mar Rojo, cruzaron el Mar Rojo. ¿Y qué pasa con el enemigo? El enemigo se ahoga ahí en el mar. ¿Quién peleó la batalla? Dios peleó la batalla. ¿Quién ganó la batalla? Dios ganó la batalla. ¿Qué fueron los resultados de la batalla? Los resultados fueron eso. Si nosotros leyéramos, y no vamos a tomar tiempo porque se nos agota rápido el tiempo, pero en Éxodo capítulo 14 damos cuenta que el enemigo, así que los egipcios, temieron a Dios y sabían que Dios era el único Dios, el Dios de Israel, el Dios santo, el poderoso, el único. Ellos dieron cuenta que Jehová, Él es Dios, que Dios es Dios. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Ellos ya sabían que Dios era Dios. Ellos ya sabían que Dios tenía poder. Pero ¿qué causó esa batalla en la vida de Israel, en los israelitas, en la nación? Ellos se dieron cuenta del poder de Dios. Se dieron cuenta de la omnisciencia de Dios. Ellos se dieron cuenta de muchas cosas en cuestión del Señor, pero Éxodo capítulo 14, versículo 31, nos dice que ellos vieron, temieron y creyeron. Eso es algo interesante, que dice que ellos vieron lo que Dios hizo. Temieron porque vieron que era un poder que sobrepasaba cualquier poder y fuerza que tuviesen ellos. Y ellos creyeron. ¿Por qué? Porque vieron, temieron y luego creyeron en el Señor. Entonces, ¿qué es el propósito de la batalla en la vida del creyente? Nosotros encontramos batallas. Y yo creo cualquier batalla. No estoy distinguiendo entre batallas que vienen tal vez por Dios o batallas que vienen por mis propios mal deseos o mi mal conducta o al hecho que tengo la carne en mí. Yo creo que toda batalla en la vida del creyente tiene un fin, y el fin es para que el creyente se llegue a tener más conocimiento del Señor, más cercanía con el Señor, una relación íntima con el Señor, y para que el creyente glorifique y honra a su Dios. Entonces lo que pasa es que en el momento de la batalla a veces uno está ahogado, uno está ahogándose, uno anda ahí y no puede, se siente como que no puede salir. Y yo me acuerdo vez tras vez cuando eso nos pasaba con nuestro hijo, yo me quedaba a veces por horas llorando y la verdad es que no tenían que otra que hacer. Lloraba a Dios y pedía a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando? Y no entendía. Pero hoy el aprecio que yo tengo para mi Dios es mucho más grande que antes. ¿Por qué? Porque pasamos por una prueba, pasamos por una batalla. Y a través de esa batalla, ¿qué pasó? Yo vi el poder de Dios. Quedé temblando ante Dios, sabiendo que Él es el omnipotente. Y causó la adoración, ha causado la adoración a nuestro Dios. Querido hermano, hermana, donde sea, yo no sé de dónde nos visiten el día de hoy, de todas partes de Norteamérica y tal vez hasta Europa, no sé. Pero lo que digo es que si usted está pasando por una batalla en su vida, el propósito de esa batalla en su vida, sea la batalla que sea,
El propósito de la batalla en su vida es para que usted tenga un conocimiento mayor del Señor, para que usted tenga una cercanía con el Señor, una relación demasiado íntima con el Señor, y para que usted adore a nuestro Señor. Esta mañana, aquí en la oficina, aquí tengo muchas plantas y matitas y flores, y para mí es bien maravilloso ver el poder y la grandeza de nuestro Dios, aún en las matas y en las plantas y en las estrellas y todo eso. Y veremos en las Escrituras que las veces que Dios habla de sí mismo, siempre menciona al hecho que Él es el creador, que Él es el sustentador, que Él es el que sostiene todas las cosas, que Él es el que ha creado las cosas, y que Él es el que ha puesto el sol, y que se pone el sol, y Él es el que hace la mañana y la tarde del día, y la grandeza de nuestro Dios. Entonces, querido hermano creyente, quiero dejar eso claro en su mente, quiero dejarlo de las Escrituras. El propósito de las batallas en la vida del creyente es para que haya cercanía con el Señor, a fin de que nosotros alabemos, adoramos y glorificamos a nuestro Dios. Entonces, vemos que hay batallas en la nación, eso vimos en el pueblo de Israel. Hay batallas, hermanos, en la asamblea. Hay asambleas donde batallamos en la asamblea, y hay una batalla, una prueba, una lucha que llega a la asamblea. La causa por toda batalla es para acercarnos a Dios. Así que si yo estoy actuando, si usted está actuando en alguna manera que no corresponde a las Escrituras, no va a ganar la batalla conforme a la palabra de Dios. Entonces la batalla es para la honra de Dios. Hay batallas en la nación, hay batallas en la asamblea, hay batallas en la vida personal, no más conmigo. Y lo que estoy pensando es, tenemos ejemplos en las Escrituras. Yo pregunto, ¿quién manda las batallas? Pues sabemos que Dios es el que ha puesto los reyes, que quita los reyes, que da el poder, que quita el poder. Dios es el que está en control, a pesar de que a veces uno pensaría que no es cierto, pero es cierto. La Biblia nos declara claramente que Él es el que levanta el rey, que quita el rey de su lugar, y el que levanta y quita. Dios es Él. Pero yo pensé en el hecho que fue Dios, fue el Señor que endureció el corazón de Faraón para hacer que él siguiera y persiguiera a los judíos cuando salieron de Egipto. Fue el Señor que permitió que el rey Saúl persiguiera a David hasta la muerte, hasta de su propia muerte, la muerte de Saúl. Usted se acuerda que David era un joven que obedecía a Dios, era un joven que quería hacer la voluntad de Dios, sí. Y ponte en los guaraches de ese David. David, un muchacho que había apreciado mucho al Señor, un muchacho que bien sabía que Dios le había dado el reino, porque fue profetizado. Llegó Samuel y le dijo, le ungió ya como rey, ya era ungido. Y vemos eso, y David, en su humildad, en su vida, él, a pesar de las circunstancias, tal vez hubiera pensado, ¿por qué me está pasando todo eso? ¿Por qué es que el rey me quiere matar? ¿Por qué es que estoy siempre corriendo por mi vida? ¿Por qué no puedo vivir en paz? ¿Por qué no puedo vivir en gozo, en paz con mi esposa y mis hijos y en tranquilidad? Porque esa prueba era para hacer un David muy cerca de su Señor. Nosotros podríamos leer los Salmos, y se fue mencionado hoy en la mañana. Leer los Salmos y se va a dar cuenta que David tuvo una relación muy íntima con el Señor. Fracasó, sí fracasó. Causó problemas con sus errores, obviamente. Pero humilló ante Dios, reconoció su maldad y volvió a la verdad, volvió a lo correcto. Sujetó a la palabra de Dios, y todas sus pruebas, todas sus batallas fueron para que él tuviera una relación íntima con su Dios. Vemos en la vida del Señor Jesucristo, fue la hora de su muerte, fue escogido no por los judíos, no fue escogido por los romanos. Usted bien sabe que los judíos habían dicho ya de antemano que no iban a tomar al Señor Jesucristo durante los días de la Pascua, pero Cristo llegó la hora.
Dios escogió la hora. Los romanos tampoco iban a hacer nada. Pero conforme a la palabra de Dios, conforme al designio de Dios, el diseño de Dios, Dios escogió la hora cuando Cristo fuese entregado por su propio discípulo. Vemos eso, que aún en la vida del Señor Jesucristo, la batalla, esa lucha en su vida fue designado por Dios a fin de glorificar Dios mismo. Fin de cuentas, vi que el pueblo de Israel fue designado por Dios, que el pueblo de Israel fuese llevado a la cautividad. Y usted puede leer eso en el libro de Jeremías. Y usted se acuerda que Jeremías advertía y el pueblo de Israel fue sacado de su lugar. Y ahí fue mencionado hoy en la mañana, Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel. Esos cuatro jovencitos, cuatro muchachos que obedecieron a Dios en su vida y pasaron por pruebas muy, muy difíciles, por batallas difíciles, donde había dos sectores, dos enemigos o dos, como digo, poderes luchando uno contra el otro. Y ellos, a través de eso, tuvieron una relación íntima, cercana a su Señor. Tal vez deberíamos pensar unos momentitos en cómo debo luchar la batalla, cómo debo pelear en la batalla. A veces uno piensa que solo se puede pelear, que yo voy a tomar la escritura, voy a escudriñar y voy a fortalecerme y yo voy a pelear la batalla. Quiero sugerir, hermanos, que la batalla no se pelea solo. La batalla no se pelea, uno mismo no debería de pelear en la batalla, no deberíamos de luchar ni en la batalla. Dice Efesios capítulo 6 que nosotros deberíamos de poner la armadura del Señor. Eso sí es cierto, la armadura de Dios. Yo lo voy a poner. ¿Qué es? Es la verdad, es la santidad, es el juicio, es la justicia, es el evangelio de paz. Es el escudo de la fe, es el yelmo de la salvación. Yo pongo la armadura, pero Dios es el que va a pelear en la batalla. Uno podría ver en el Antiguo Testamento, vimos ya el pueblo de Israel saliendo de Egipto. ¿Quién peleó la batalla? Dios peleó la batalla. ¿Quién luchó por ellos? Dios luchó por ellos. ¿Qué pasó en la situación de David? David puso su armadura así, pero ¿quién peleó? David dijo aquel día ante Goliat: es Dios quien va a entregar a ti en mis manos el día de hoy. David bien entendía que la batalla no se peleaba solo, pero la batalla Dios mismo lo peleaba, lo luchaba. Vemos en la vida de Josafat, el rey de Israel. Él fue a la batalla. ¿Cómo fue la batalla? De hecho, lea esta historia en 2 Crónicas, capítulo 20 y 21. De hecho, es bien chistoso, hasta que te saca la risa cuando lo está leyendo, porque suena como una locura. Ellos salen a la batalla, pero no pasa nada. El enemigo solo se mató y ellos nomás se juntaron los bienes. Y uno ve que a pesar del asusto enorme que ellos tenían, Dios salió y peleó la batalla. ¿Después de qué? Después de que habían humillado ante Dios en palabra, después de que habían humillado ante Dios en acciones, ayunaron, después de que habían pedido a Dios. ¿Y qué hace uno cuando pide a Dios por ayuda en pelear la batalla? Uno lo que está haciendo, está reconociendo que es el Dios quien me da el poder, es el Dios que tiene el poder, es el Dios que nos sostiene, es el Dios que puede quitar y poner y dar, es Dios quien controla. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer en cuestión de pelear la batalla? En sí no lo peleemos nosotros mismos. Uno entrega la batalla al Señor y el Señor lo va a pelear a mi favor. Finalmente, quisiera tal vez terminar con el pensamiento de qué debo hacer cuando entiendo que soy un fracaso, que he fracasado, mejor dicho que he fracasado, porque tenemos ejemplo de eso en las Escrituras. Y si usted es hermano o hermana en Cristo, sin duda ha habido un momento en su vida cuando saliste a la lucha, cuando llegó una lucha, una prueba, una tentación
una batalla en su vida y fracasaste, que no hiciste bien, no saliste bien, no hiciste lo que dice las Escrituras, no humillaste ante el Señor y pidió ayuda de Dios, no sometiste a la palabra de Dios, no pusiste la verdad de las Escrituras y la justicia de la palabra de Dios, y no pusiste la armadura de Dios y fracasaste, perdiste la batalla. Aunque hayas perdido la batalla, el propósito de la batalla fue para que fuese más cercana al Señor, más llegada al Señor. El propósito de la batalla en la vida del creyente es para que seamos más cerca al Señor. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debe hacer? Pues en la vida de Josafat, cuando él salió y peleó junto con el enemigo, él fue advertido no fue advertido, pero le llamó la atención el profeta. Él se humilló ante Dios y cambió sus acciones. Tenemos el rey David. ¿No se acuerda que el rey David, mientras iban a la guerra sus soldados, que él fracasó con aquella mujer? Hizo, la verdad, una horrenda pecado ante los ojos de Dios. ¿Qué hizo David? Pues vemos la misericordia de Dios en la vida de David, que David lo buscó. Perdón, Dios lo buscó a David. David no buscaba a Dios, pero Dios buscó a David. Y a fin lo restauró. Buscó la manera de ver David arrepentirse de lo que había hecho. Y David se arrepintió. Y David volvió a tener una relación íntima con el Señor a pesar de lo que había hecho en su vida. Entonces David se humilló ante Dios, reconociendo su maldad, reconociendo que no había confiado en el Señor, reconociendo que no había puesto esta batalla de la concupiscencia en su vida en mano de Dios. David lo reconoció y Dios lo perdonó y restauró la relación con él. ¿Qué pasó en la vida de otros? Podríamos ver muchas veces en las Escrituras, pero yo pienso en otros que fracasaron en las Escrituras, que tomaron muy malas decisiones, que hicieron malas cosas. Yo pienso en Pedro, me llega a la mente el apóstol Pedro, tan llegado al Señor, tan fuerte con palabra, queriendo hacer la obra del Señor y fracasó. Yo pienso en Pedro. Se hizo mención el hermano hoy en la mañana de Pedro cuando él era de doble ánimo, hipócrita, en pocas palabras. Él hacía una cosa con los judíos o con los gentiles, y luego llegando a los judíos se cambió de opinión y actuó de una manera hipócrita. ¿Qué hizo Pedro? Pedro reconoció su mal y entregó la situación en manos del Señor y cambió sus acciones. Entonces, hermanos, quiero animar a cada uno. Yo sé que nos van a llegar batallas a nuestras vidas y serán batallas continuas. No terminan hasta que llegue el Señor. Siempre habrá una batalla en la vida creyente. Y estas batallas, ¿para qué son? Son para hacerme más cerca del Señor. Son para unirme más cerca del Señor. Para que yo podría apreciar más de la grandeza de mi Dios. Y para que yo podría tener una vida muy íntima con Él. Así cobijado en su corazón de Dios. Y para que yo, con mi vida, con mis labios, con mi boca, con mis palabras, con mi vida, con mis acciones, que podría alabar y glorificar a nuestro Dios. Que Dios bendiga su palabra y muchas gracias.